Ahí va, y dice que está grabando. Bueno, señores, estamos en la lección, clase, sesión o reunión, o como querramos, coloquio número 7. Coloquio. Esto ya lo habíamos empezado a ver, lo que era infraestructuras de TV. Vamos a adelantar así rápidamente hasta donde llegamos. Bueno, el temario general, ya vimos toda la introducción de los bloques, video, audio, y empezamos con la infraestructura. Nos queda compresión, RF y fibra. Pero hoy vamos a terminar con la parte de infraestructura, o tratar de terminar, porque los equipos que pienso dejar fuera del día de hoy, si es que no llegamos, son cosas más o menos sencillas, que con el nombre ya casi que está definido lo que hacen. En lo que es infraestructuras de video, vimos el hardware. Bueno, vamos a los equipos activos. Hasta acá te quedan unos minutos, Andrés, no te vayas. Los básicos. No, Primero que nada, estoy. los más comunistas de los equipos estos son los distribuidores. El distribuidor tiene nada, es una función muy boba, que la conocen. Metes una señal de entrada y tiene varias señales de salida. Normalmente, en el mundo analógico, los distribuidores tenían ajuste de amplitud, porque el nivel de tensión lo tenías que toquetear a mano, dependía de la cantidad de metros, se había que amplificar más o menos. Siempre se hace lo mismo, se trata de amplificar en el distribuidor que empuja, no en el que recibe, por un tema de ganarle al ruido, ¿no? Tener más nivel de salida. Si tiene que llegar con un volt y está perdiendo medio en el camino, bueno, poner un volt y medio a la entrada del cable para que llegue al final con ese volt y el ruido tenga que haber peleado contra un volt y medio. No amplificar en el destino que empezás a subir todo el ruido, ¿no? Entonces, en el mundo analógico era normal que tengan este ajuste de nivel, y muchos tenían ajuste de ecualización, porque pierden, digamos, el cable por ahí atenúa más en altas frecuencias que en bajas, entonces la croma o eso se atenuaba o te aparecía con problemas de atenuación, digamos, te bajaba la croma y no la luma, entonces vos podías darle más ecualización, pero la ecualización te modifica la fase de esa croma. O sea, el circuito electrónico que está ahí amplificando altas frecuencias, hay inductores, capacitores y otras cosas metidas ahí. Entonces, cuando vos empezás a pestear o atenuar la ecualización, la fase del bus vos ves que cambia. Entonces, cuando usás un distribuidor en video, bueno, si vas a abrir un switcher analógico, que a ustedes ya no les pasa más, que cuando tocas la ecualización tenés que ver que la fase de croma de esa señal se te movió. Pero el tema que sí les puede llegar a tocar en algún momento es si tocas la ecualización en un distribuidor que es de Blackburst, la fase de esa croma también la vas a variar. Como los equipos que están sincronizando son todos SDI, esa fase va a variar, sí, va a variar cuánto, píxeles, nada más, y al equipo a donde le van a pegar tiene autoajuste de tiempo a la entrada, la gran mayoría, no va a haber problema, ¿está bien? O sea, pero nada, sepan que tocando la ecualización de un distribuidor analógico, moves la fase de croma. Nada, detalle de color. Los distribuidores SDI, nada, estos ya es diferente, no tenés estos ajustes porque a la entrada tienen el reclocking y la autoecualización. Entonces ya hay un circuito que te deja de vuelta el ojo, tal como debiera ser, y vuelve a generar los flancos. Digamos, si los flancos se habían hecho pelota en el camino, te los vuelve a regenerar porque tiene un reclocking, le dicen a eso, ¿no? Hoy en día en un chip metes de todo, ya un distribuidor de video digital es prácticamente un chip Genum, era en su momento, no sé qué marca será ahora, y no mucho más que eso. Y ahí habíamos mencionado que estos chips suelen tener 8 salidas, 4 de las cuales son negadas porque son amplificadores diferenciales. Entonces tiene la salida positiva y la negativa. Para video CDI, perfecto, no hay ningún problema, lo puedes usar. Cuando querés usarlos para ASI, warning, que si no están identificadas, ya nos dimos cuenta. No tenés manera de darte cuenta hasta que no anda. Sí. Y cuando no anda, reseteas multiplexores, apagas encoder, bajás la portadora, volvés a subir, haces cualquier cagada con tal de resolverlo, y era el distribuidor. Así que bueno. Después otro tema es el loop de entrada. De vuelta, si cablean distribuidores en loop, ojo que al sacar la placa del distribuidor en el bastidor, muchas veces ese loop se corta, otras veces no. Detalle que hay que tener en cuenta cuando uno usa el loop. Una función básica, hoy por hoy los distribuidores se usan mucho para lo que es Blackburst, y yo siempre prefiero tener mucha matriz y poco distribuidor, pero bueno, el costo es otro, ¿no? Bueno, ese es el elemento básico de la instalación de infra en un canal de televisión, distribuidores. Obviamente en audio también los hay, ni lo voy a mostrar, es lo mismo. Lo que pasa es que el audio, como permite hacer otras chanchadas, como ser poner paralelos,
armar boleadoras y ese tipo de cosas, a veces el distribuidor de audio está puesto y a la salida te encontrás con que empuja a dos destinos diferentes. De esas cosas suceden y total después lo compenso en la consola. Nada, la forma prolija es poner un distribuidor, seguir todo en línea, todo con sus niveles. En fin, nada. Del audio sabemos que es más pausible a perreadas de ese tipo. Bueno, y ahora nos vamos a la estrella. Si me quiere acompañar la cámara. Nah, ¿se fue muy adelante o estoy bien? No, se fue. Estamos bien. Estamos bien. Generadores de sincronismo es fundamental en una instalación de un canal, de una productora, de algún lugar donde va a haber más de un equipo generando video, que haya un generador de sincronismo. Hoy por hoy, si lo haces muy socialera en la instalación, podés obviarlo todo en free run y todos los equipos sincronizan y todo más o menos parece que anda. Pero cuando empezás a hacer cosas un poquito más profesionales, tenés que tener un generador de sincronismo y es como el corazón el que le marca el pulso al canal. Entonces, bueno, nada. El generador de sincronismo suele ser un equipo que nadie quiere ir a toquetear, porque cuando tocas el generador se enteran todos. Entonces, es un equipo bastante crítico, tiene que tener doble fuente, tiene que tener estar bien refrigeradito, normalmente que esté bien cableado, ¿no? que sepas a dónde van las salidas. Lo que generan son diferentes señales de sincronismo, también en muchos casos patrones de test. Lo más normal para sincronismo es el Black Burst y el Tri-Level, que son señales analógicas. No se olviden que si bien sincronizan equipos digitales, es una señal analógica de tensión. Generan timecode, generan word clock, que es para el audio, y generan una cuadradita de 10 mega y generan la portadora de croma, el subcarrier, ese SC. Nos hemos vislumbrado con la placa generadora de 10 MHz senoidal. Mira, bueno. La cuadrada es la pegada. La cuadrada es fea. La senoidal es la que utilizamos nosotros y hay uno de los generadores de sincronismo que va a generar una cuadrada de 10 MHz. Y esa es más fea de pasar por los cables, sí. Pero bueno, por un coax va bien. Sí, el tema es que los equipos no la toman. Mira, ¿y para qué lo están usando los 10 megas? ¿Para qué equipo? ¿A qué equipo atacan con los 10 megas? Los de la TDA. Mira, ¿el modulador? El modulador de la TDA. Está bien. Bueno, opcionalmente tenés el DARS, que el DARS ya es una señal AES directamente. Es como un... no sé si tiene audio o no, pero sobre eso vos podés... Es como un paquetito AES que usas de referencia. Tonos en AES, tonos analógicos de audio y señales de test en SDI, ya sean analógicas, bueno, en SDI ya sean HD o SD. Timbre. Después tenés señales, algunos tienen señales IP, algunos generan también NTP, tienen, digamos, generador de tiempo por red, y los más modernitos tienen también generador de PTP para el 2110. Nada, más o menos estas son las señales normales que te encontrás en un generador sincro. El generador de sincro puede funcionar en varios formatos. Normalmente vos podés tener varias salidas y podés elegir qué formato querés en las salidas. Pero todo eso lo solés definir en base a lo que tu planta requiera, pero el sincronismo del sincronismo, por así decirlo, si vos vas a trabajar totalmente aislado, no sería necesario que referencies tu generador de sincronismo, pero normalmente, hoy por hoy, y más que nada por un tema del time, con la fecha y demás, se utiliza de referenciar al generador de sincronismo con una señal de GPS. Vienen con sus antenitas y receptores de GPS internos. Mejor dicho, las antenitas que ya son el receptor de GPS y bajás la data del GPS hasta el equipo. Tienen varias salidas con ajustes de tiempo independientes para poder acomodar el tiempo en las distintas salas o procesos. Y lo que decía recién, incluso diferentes normas, ¿no? Ponele que vos tenés una parte del canal que está trabajando en SD, PAL, y tenés otra parte que, no sé, para la señal internacional necesitas NT, necesitas Black Burst en NT, podés configurar salidas en NT. Pero también te puede pasar que dentro del analógico, de la parte PAL, lo más normalito, tengas alguna
sala de producción o islas de emisión o lo que cuerno sea que tengan que entrar a otro proceso y para eso hay que ajustar el tiempo de todas esas máquinas. Bueno, podrías referenciar todas esas máquinas a una salida aislada de ese generador y moverlas en tiempo para que lleguen en tiempo al destino. De vuelta, en el SDI y más hoy por hoy donde hay mucho frame synchronizer por todos lados, esto empieza a perder un poco de sentido porque los equipos no se enteran que hay señales fuera de tiempo hasta que de pronto todo falla y no sabe por qué, pero para hacerlo bien, si vas a medir y ajustar tiempos, estas salidas son fundamentales. Caso Artear, lo que era el F3 y F1, el F1 y todos los estudios de producción entraban al F3. Entonces, como los switchers agregan un delay, y no había muchos frames en aquel entonces, la referencia del switcher master, por así decirlo, del F3, estaba corrida en tiempo 1,5 con respecto a la referencia del F1. Entonces, todo lo que llegaba al F1 llegaba en un T0, después de pasar por el switcher salía en T más 1,5, si no me equivoco, y todo lo que entraba al F3 estaba en T más 1,5. Entonces tenías todo en tiempo y para referenciar los equipos que iban a ir al F3 o los que iban a ir al F1 usábamos dos salidas diferentes del generador de sincronismo. Nada, es medio un chino por momentos, pero te salva la vida cuando tenés problema de tiempo y no querés sincronizar, poner frame synchronizer por todos lados. Después, bueno, los generadores de sincronismo tienen un oscilador interno que creo que ya algo habíamos mencionado, muy estable, que suele estar en un horno para que la temperatura ambiente no lo afecte tanto, por así decirlo, y eso estable es por si se queda sin referencia de GPS o cuando no existían las referencias por GPS para que, bueno, mantenga la frecuencia de croma o la que sea súper estable, 443, 1318.75, que sea esa frecuencia y no se derive, no sea .72, .73, no, .75. Entonces, muy, muy estables. Fracciones de Hertz, digamos, ¿no? Bueno, la salida de test también pueden seleccionar el patrón de diferentes. Depende del generador, son los patrones que tienen. Barras, check fill, son los que vimos. El barra, bueno, ya lo conocen. Y el check fill era este que era la mitad gris, la mitad rosita, para estresar bien el diagrama de ojo. Ese es ideal para eso. Y esta salida de test también pueden ajustar el tiempo. Entonces, querés hacer pruebas de ajuste de tiempo, podés moverle el tiempo a las barras y demás. De vuelta, esto, cada modelo, cada fabricante y demás varían un poquito los ajustes que tienen o no, pero básicamente que se referencien a GPS, que tengan varias salidas de sincronismo y puedas elegir qué tipo de sincronismo, qué tipo de norma, y que puedas mover independientemente esas salidas en tiempo, es algo súper normal. Bueno, fuente redundante, al ser el corazón de la planta, es más que esperable que tengan fuente redundante. Hay unos generadores más chiquititos que se ponen en frames OpenGL y demás, donde la fuente redundante está en el frame en sí, ¿no? Pero los que son un poco más pro, que ya es una unidad dedicada al generador de sincronismo, suelen tener su fuente redundante, control por red, muchos más chiches. Para ser instalado, digamos, de manera confiable, aparte de redundar las fuentes, redundás los generadores de sincronismo. Y ahí lo que se hace para unir los dos generadores de sincronismo es poner un changeover. Yo en mi infancia, mientras trabajaba ahí en el canal, creía que los changeover eran solamente para generadores de sincronismo, o sea, para los pulsitos de sincronismo. Después me enteré que hay muchas grandes cadenas, yo qué sé, en Compass, que hace subidas, un montón de otras instalaciones, en el canal nunca lo había visto, que hay changeovers para video. Entonces vos tenés la señal principal y la de emergencia en otra puerta, y podés hacer que ese changeover detecte, depende de la marca, modelo y el precio, detecte un montón de cosas. Que fue un audio que frizó, que hubo negro y conmute automáticamente a la otra entrada de video. O sea que el changeover, que para mí era solo para el sincro, bueno, existe para el video también y también se llama automatic changeover. Pero en este caso estamos hablando de lo que son dedicados para la generación de sincronismo, que tienen un montón de entradas y suelen venir apareaditos con su generador. Lo más feo que me pasó a mí con changeovers fue unos de Tektronix que había en su momento, que creo que ya lo dije también, porque me hizo muy mal a mi imagen que tenía con la marca. Buteaba. Es como que en algún momento Tektronix fue vendida a alguien que no hacía equipos de video, no sé qué pasó, y se olvidó que el changeover es el corazón de la planta. Entonces, ante un corte de luz, el que no puede fallar es el changeover. Y cuando la luz vuelve, el que no puede bootear es el changeover. O sea, eso tiene que tener, es un relé. Entra algo por una pata, tiene que salir por la otra. Y no importa lo que pase. Hasta eran mecánicos lo primero de
de Tektronix. Había una manija que la podías cruzar a mano, se escuchaba el relé cuando hacía ¡plac! Cambió el otro. Bueno, había unos de Tektronix que duraron poco en el canal que booteaban y no tardaban 3 segundos, tardaban como 40 segundos. Entonces, toda la planta paseando la tenías por 40 segundos y no solo eso, volvían a donde querían, volvían a la entrada 1 siempre. O sea que si se cortó la luz y por algún motivo vos antes de ese corte de luz habías sacado el generador 1, lo pusiste en el 2, antes de hacer la cagada de desconectarlo, ¿no? Lo pusiste en el 2, te fuiste a laburar en mantenimiento, le sacaste la tapa al generador, ¡uy! Se cortó la luz. Empezá a correr al TOM para que cuando la luz vuelva selecciones el generador 2. O sea, nada. Todo eso el changeover no lo puede hacer. El changeover tiene que tener un sistema de conmutación que sea de estado sólido, por así decirlo, un relé, que sea autorretenido. O sea que si se corta la luz, queda donde estaba, y si vuelve la luz, sigue donde estaba, y después tiene que poder medir esa señal que pasa por ese relé sin afectar ese pad. Porque imagínate que eso está conectado con un relé de una entrada a una salida, y vos en el medio querés medir, con lo cual no podés cargarlo a eso, no. O sea, tenés que medirlo como apoyando el tester sin hacer cagada, ¿no? Nada, bueno, acá se recomienda comprar de a pares los generadores y obviamente que el changeover sea de la misma marca. Porque no puede ser de otra, sí, puede ser de otra, pero no conviene, ¿por qué? Porque ahora va un dibujito de más o menos cómo es el cableado de un changeover. Mucho cable. Bueno, nos pasó eso con los 10 megas. Que los generadores de sincronismo son 2 pares del mismo modelo, pero el changeover es un Evertz. Sí. Y no toma los 10 megas que genera el bicho este. ¿Y los 10 megas que genera son cuadrados o senoidales? Senoidal. No, son cuadrados. No, son cuadrados, sí, correcto. Son cuadrados. Y bueno, ahí tenés manganetas para hacer, ¿no? Porque un capacitor. No, sin tocar la señal, ¿no? Sí, obviamente. Pero no lo recomiendo. Lo que podés hacer en el changeover de Evertz es decirle que esa entrada no la monitoree. Y chau, va a pasar. Es un relé, tiene que pasar. Vos decís que ni pasaba. Que no la detecte está bien, pero que la deje pasar. Pasaba, pero no te conmutaba. Claro, no detectaba el cambio. Claro, o sea, si vos le sacabas los 10 megas, no conmutaba. Exacto. Está bien porque eso también, no sé ahora, los modelitos anteriores era medio limitada la detección, en los modelos un poco más modernos no sé cuánto evolucionó. Lo que detecta el changeover normalmente, no sé si acá lo anoté, creo que en un slide más adelante, es niveles. No están mirando, por ejemplo, la norma. O sea, vos le conectaste en la entrada de Blackburst PAL en la 1 y en la entrada de Blackburst 2 le conectaste NT, para el chabón está bien porque hay señal en los dos y cuando haga el cambio se te va a ir el canal cuerno. ¿Está bien? Entonces no están mirando que esa señal sea lo que vos querés que sea. Están mirando que hay señal, listo, al aire. ¿Qué señal es? No sé, era nada. No están mirando la programación el tipo. Están mirando que sea algo, que sea un video. Entonces, bueno, es necesario asegurar el sincronismo en una planta, de lo contrario, nada funciona bien. Normalmente se instalan esto en parejitas y con un changeover, y ambos generadores debieran estar referenciados a la misma fuente. Y acá es otro de los grandes dilemas de que el perro se muerde la cola, ¿no? Ejemplo, el GPS, o bien un máster y el otro esclavo, que no es lo ideal. Entonces, ¿cómo es la manera normal cuando no existía GPS? Vos ponías el generador main y ponías el generador backup y solías referenciar el backup con una salida de negro del anterior y poner los mismos tiempos. Entonces, si se apagaba el main, pasaba interno, porque nada, tenía que seguir generando, no es que dejaba de generar, y el relé pegaba el salto, o sea que un salto iba a haber igual porque era un relé, de vuelta es un relé, no es nada, no es una electrónica smooth que estaba feriando el sincro y lo regenera, nada, es un reletazo, excepto ese Tektronix que booteaba que no era un relé. Ese conmutaba hermoso, vos ponías los dos en tiempo y le decías conmutá, ni te enterabas, pero era lo único bueno que tenía. El resto eran todas cagas. Entonces,
estaba en esto, el sincronismo se referenciaba el esclavo con el de arriba, y cuando había un corte del main al backup, no tenía salto de tiempo. No. Sí había un saltito, pero todo volvía a estar en el mismo ciclo. O sea, todos los relojes y demás seguía sincronizado sin tanto problema. El tema de eso era si querías volver, ya el main no podía estar sincronizado al backup. Y bueno, nada, entonces funcionaba bien en un sentido, en el otro sentido te ibas a tener que ir de madrugada a ver cómo volvías a hacer para poner en referencia el backup con el primario y todo eso. Entonces, cuando llegó el GPS, ese tema fue un golazo porque vos referenciás el generador de sincro contra un GPS. Incluso, cuando haces eso, a ver si en el slide siguiente sigo. No, en este slide no hablo nada de eso. Vuelvo al anterior. Creo que hay otro que lo hablo de esto, pero bueno, nada. Vos tenés los dos generadores referenciados a GPS, tenés las fases, las puedes ajustar respecto al GPS, te viene un móvil de exteriores que está con su generador referenciado con GPS y podrías no framearlo. Hoy por hoy vas a poner un frame igual porque algo le vas a hacer a ese video, lo vas a querer acomodar, lo querés asegurar que esté con el tiempo de planta, el jefe del móvil no puso el GPS o el generador síncrono no está referenciado, en fin. Podrías hacerlo con TIC, por ejemplo, si ambos están referenciados con GPS, podrías obviarte frame synchronizers, pero de vuelta, ahí entras como en una crisis de decir, bueno, y si se llega a ir, y si se les corta el GPS y empieza a viajar todo TIC, TIC se va a ver bien, pero lo que me llega a mí se va a empezar a estar fuera de tiempo. Entonces, normalmente se puede, pero no se hace esto de generar, de sincronizar distintas plantas con GPS para la referencia de video, ¿no? Bueno, acá entre todos los cables que ven, en el caso de Evertz, supongo que las otras marcas lo deben hacer, hay un cablecito más de control. ¿Para qué es ese cable de control? Ese cable de control es para que cuando vos cambiás cositas en el generador main, las espeje y las cambie en el generador backup. ¿Está bien? Eso hay que configurarlo, hay que entrar en el menú y decirle, vos sos modo esclavo o estás conectado con otro que es el main o como sea que le llamen a la configuración. Y entonces copias, si ajustaste el tiempo de una salida, también que lo ajuste en el de abajo. Porque de vuelta, el changeover va a ver que hay black en las dos, pero yo toqué el generador 1, lo moví en tiempo, y el generador 2 no lo moví. Y cuando haga el cruce, ¡sac!, va a aparecer otro tiempo diferente. Entonces, para evitar eso, hay un cablecito que los vincula. Los dos están referenciados a GPS y entre sí comunicados para saber qué están poniendo en la salida. El changeover conecta todas las entradas con las salidas con un relé autorretenido. Esto es lo que dije antes, son mecanismos normalmente, o es una ruedita dentada que va haciendo que un contacto cambie de lugar y cada pulsito hace que cambie de un lugar al otro, pero no son que están retenidos por un imán con un campo magnético, digamos. Son unos relés muy lindos, mecánicamente hermosos. El generador SPARE queda conectado a cargas de 75. ¿Está bien? O sea que si bien el main, ese relé lo mandó a la salida, el que es backup lo mandó a una carga. ¿Por qué? Porque por ahí venís el loop por otro lado, por lo que el cuerno sea, lo deja cargado para que no haya reflejadas en el cable, para que esté todo lindo. Entonces ese relé hace las dos cosas, conectar a la salida y cargar al otro. Es como un poco las pacheras que cargan, ¿no? Cuando metes el patch. Acá está lo que les comentaba que monitorea los niveles del que está conmutado a la salida activo y del SPARE. O sea, monitorea los dos generadores, porque si va a ser un cruce necesita saber que el SPARE esté conectado, pero solamente monitorea los niveles. No detecta la norma, por ejemplo, es lo que puse acá. Y de vuelta, lo hace sin intercalar nada de circuitería en el medio. El coaxil llega, va al relé, se va a la salida. Hay una pesca para el monitoreo. Ante una falla de generador activo, se conmuta al secundario y según los seteos y que el secundario esté ok. ¿Está bien? Vos podés tener de vuelta conectadas 20 salidas del generador de sincronismo, pero solo medís la de Blackburst 1, porque te interesa esa, en el resto cambias barras, sacás, ponés entonces podés anularle, en el caso de los 10 megas que te los deja pasar, vos podrías decir, bueno, censar Blackburst, no sense los 10 megas. Si se cortan los 10 megas, mala suerte, porque no los puedo mirar, porque no los detecta, pero sí los conmuta cuando hay una falla. Esto de que ambos generadores sean configurados igual, para eso está este cablecito en el caso de Evertz. Las otras marcas deben tener lo mismo, lo harán por red o no sé cómo lo harán, pero lo hacen. Y normalmente existe este cable no para vincularlos, que es lo que mencionaba recién. ¿Qué más tenemos ahora? ¿Cómo se referencia GPC Only? Para no presentar saltos abruptos en la conmutación, o sea que uno esté medio cuadro más lejos que el otro.
o bien esto que decía de tener dos plantas separadas en sincronismo, se utiliza el GPS. Lograr esto encadenando fuentes de referencia no tiene mucho sentido, por eso se opta por el GPS, porque si las encadenas cuando se muere el main, el backup queda en free run y cuando querés volver va a haber un salto. Con GPS se logra poner en sincro varios generadores de distintos lugares y no dependiendo de un equipo local, que es de referencia, y también se obtiene información del tiempo absoluto. No sé si está bien dicho, lo puse así, por decir, tener la hora, el año, la fecha. Puedes generar un timecode real con el tiempo, digamos, posta. Y acuérdense que para PTP, por ejemplo, que hay un epoch, tenés que saber el tiempo exacto para decirle, van 20 años desde el día que dijiste que nació el Linux. Entonces necesitas saber la fecha de ese epoch. Bueno, ven mucho Evertz porque tengo el manual y entonces saqué la fotito del manual, nada más que por eso. Pero así en marcas de generadores, Evertz y Tech creo que son del lado nuestro de las Américas los que más se comercializan. Bueno, y ahora nos vamos ni más ni menos que al core de la cuestión, el otro monstruo que nadie quiere tocar. Entonces, como ya vieron, me encantan las matrices. Hay dos cosas que nadie quiere tocar. Hay tres cosas que nadie quiere tocar. En realidad, nadie quiere tocar nada, pero ponele que te dan a elegir, hay tres que nadie elige. Generador de sincronismo, nadie lo elige. Matrices grandes de core, nadie las elige. Switcher master, nadie lo elige. Esas tres cosas son quilombos que van a parar en ingeniería siempre. Sí, lo vimos. Bueno, estimado, yo me retiro en este momento, aprovechando el cambio de sección. Bueno, Andrés, dale. Lo miro por YouTube con unos mates. Dale, me parece perfecto. Muchas gracias, Andrés. Pasala lindo. De nada, nos vemos mañana igual. No es que me voy hacia... Bueno, feliz año. Dale, después te mando el informe. Dale, gracias. Así lo agrego en la presentación, ya que estamos. El resultado del trabajo práctico. Abrazo. Abrazo. Hasta luego. Bueno, las matrices son el corazón de la infraestructura, son el núcleo. Es cuando vimos un poco de lo que era el 2110 y todo eso, hablamos de los routers de redes IP, que bien podrían ser una matriz de video, ponele, sería el análogo en el mundo IP, y vimos que le llaman a estos routers de core y cuando empiezan a dibujar cableados de manera virtual le llaman SDN, Software Defined Network. Digamos que una matriz es el predecesor de eso. Vos tenés todo cableado a la matriz y dentro de la matriz definís qué conectás con qué. ¿Está bien? Entonces, la matriz es como, nada, lo que ya saben, una herramienta básica y el núcleo de la cosa en un canal, ¿no? ¿Qué hacen las matrices? Interconectan de manera dinámica. Resalto esas dos palabras porque es lo fundamental. Vos podés interconectar equipo, por supuesto, pero cambiar rápidamente esa conexión lo tenés que hacer con una matriz. ¿Lo podés hacer con una pachera? Sí, pero la pachera no distribuye. Entonces la matriz, aparte de hacerlo de manera dinámica, te distribuye esa señal. Si es una fuente a n destinos, la cruzás y no hay ningún problema. Entonces es como que te permite hacer boleadora por todos lados. Lo que no permite la matriz, excepto las de audio, es que varias fuentes vayan al mismo destino. No mezcla. La matriz distribuye, no mezcla. Nada, lo menciono por si a alguien se le ocurre, che, mandemos la cámara 1 y la cámara 2 a la entrada 1 del switcher, y no, eso no. Pero me lo han pedido, por eso lo menciono. O sea, para Fuente tener dos... experiencia personal. Fuente de experiencia personal, digo. Sí, aparte cuando ves que triunfan, que esa gente triunfa, decís, no puede ser que me hayas preguntado esto. Yo erré la profesión. Nada, bueno, son errores que comete cualquiera. Pensó un distribuidor al revés y dijo, no, ¿y por qué no pongo un distribuidor al revés? No, un distribuidor distribuye y no junta, no suma. Eso es un mixer, es otra cosa. Bueno, hay matrices analógicas, digitales, de audio, de video, digamos, analógicas y digitales, de audio y de video, de Tali, que es algo raro que en el canal había, hace muchísimos años, en el 78, 80, por ahí habían comprado, la matriz 400, una Grasvale muy vieja que debe estar tirada en algún depósito, tapas grises. Tenía la matriz de video, analógico, la matriz de audio, analógico, y la matriz de Tali. La matriz de Tali, como ya les conté el otro día, la terminaron usando para conmutar los remotos de las BTRs. O sea, poder darle play
cuando asignaban una máquina a un estudio, yo que sé, la BTR1 al estudio A, bueno, tenían en el remoto, en la tecla 1, la BTR1, y en el remoto 1, el remoto de la BTR1, que era usando el relé del Tali de esa matriz de Tali. Y por eso el sistema de remotos que hoy están padeciendo, que es esta cosa que funcionó un montón de años espectacular, pasando la data tanto de ida como de vuelta por un Open Collector en un solo piolín, ¿no? Y poder usar esa... O sea, ¿por qué se hizo que toda esa data sea multiplexada en un solo piolín? Justamente para poder pasarla por una matriz de Tali. Nada, eso es un poco de historia. ¿Y para qué se usa la matriz de Tali? No es para eso. La matriz de Tali es para conmutar los Tali de las cámaras. Hay que tener ciertos recaudos, cuando cableas la matriz de Tali. Bueno, la gran ventaja de las matrices es que permiten conectar cualquiera de sus entradas con cualquiera de sus salidas. Son distributivas, lo que les dije recién, misma fuente en N destinos, y el tamaño puede variar desde lo más chiquito, que es un 2x1, que son protection switch o changeovers, es una matriz de un solo destino, 2 entradas, hasta miles de entradas, yo qué sé, miles. La más grande que vi, que me tocó laburar, bueno, la del canal era 500 y pico, ¿no? Si no me equivoco, 250 y 250, o eran 2 de 128. Ya no me acuerdo cuánto era la del canal. 250 y 250. 250 y 250. 256, 512. 512. Y no sé si en DirecTV había la última Miranda, pero esa ya creo que me estaba yendo, que fue como de 1000 puertos o algo así, 1000 por 1000. Muy grande, muy denso, muchos cables. Por eso vimos que el IP mete todo eso en una unidad de rack y decís, ya está, vamos al IP. ¿Qué más? Después busca el cablecito, ¿no? Después, bueno, lo que pasa es que por cada cable tenés video que vienen, video que van, y muchos. Claro. Y después los cables se convierten en fibras. Y nada, y te empezás a hacer todo muy denso, pero bueno, es lo que viene. Sí, sí. El tamaño puede variar. ¿Y cómo se marca cómo la llamaste? Una matriz de 8x8, 2x4, 3x5. No son pasos de baile, son tamaños de una matriz, ¿no? Después, acá tenés un poco las partecitas de atrás, la de video obviamente BNC, las de audio Borneras, Canon o cosas, excepto la TOA que está en el canal, que tenía los XLR, la que se usa para el audio description. Esa es una matriz que tiene la increíble ventaja de poder cruzar dos fuentes a un solo destino. Por eso decía, en audio sí es normal, y esa matriz TOA lo hace y permitió hacer todas estas funciones locas que ya no me acuerdo ni cómo eran, pero que hicimos ahí en el canal. Bueno, después las de 422 y las de Tali suelen ser con DB9s. Y bueno, acá hay algunas fotitos de algunos paneles, pero ahora vamos a ahondar un poco en eso. ¿Cómo se componen las matrices? Cuentan con 3 bloques principales. Como casi todo en la vida, son 3 cosas las que hacen falta. Una entrada que en esta etapa, bueno, es donde conectas todas las fuentes y las adaptan al bus interno. Si el bus es en paralelo y es una matriz de video, bueno, deserializarán, hacen lo que haga falta hacer para que todos esos videos pasen al bus interno. Tienen los ecualizadores, tienen los reclockers, toda esa parte está en las entradas. Después tenemos el crosspoint, que es como el corazón de la matriz, es el que va a seleccionar qué señal de entrada va a la señal de salida. Acuérdense que eso en la matriz de Intercom, cuando vimos audio, habíamos visto que ellos lo resolvieron hasta tal año con crosspoints, por así decirlo, pero como las de comunicaciones son bidireccionales, igual que las de 422, que tienen que ser bidireccionales, se dieron cuenta que había un tamaño que al principio pensaban, ¿quién va a usar 500 puertos? Y cuando empezaron a aparecer eventos que requerían esa cantidad de puertos, se pasaron al TDM de vuelta, porque era audio, porque lo permitía, la frecuencia que ponías en el bus para los años 90 ya era aceptable, podía hacer un TDM, entonces no es un crosspoint, ya es otro concepto. Pero bueno, en el caso de las matrices de video que existen hoy, y las de audio que supieron existir, que cada vez son menos, se ponen crosspoint, y el crosspoint es el que le da el tamaño. La salida toma la señal de ese crosspoint y la drivea al BNC que esté a la salida, o al Canon si es una de audio, o al DB9 si es una de 422. Las de entrada, bueno, el módulo de entrada, como puse acá, se comporta normalmente como un gran distribuidor. O sea, llega una señal de video y la presenta en un montón de salidas. Después el crosspoint en realidad selecciona esas salidas a la etapa de salida. Bueno, ya está distribuida, depende cómo está armada internamente la matriz, pero suelen ser como grandes distribuidores, las etapas de entrada. Algunos detalles según el tamaño y el uso.
Según el tamaño, las matrices pueden ser autocontenidas, como las que ven de AJA, de Blackmagic, o ese tipo de matrices más chiquititas, donde tienen todo en una sola placa. Y si no, las matrices más grandes ya están separadas, entonces tenés placa de entrada, tenés placa de crosspoint, tenés placa de salida, tenés controladores y después, bueno, tenés también controladores externos, ¿no? Cuando son muy grandes y de core y para estar, digamos, cuando es una matriz grande, normalmente si se planta, está frito, no hay manera de que siga saliendo al aire de la misma manera cuando se te planta una matriz de core porque tenés un montón de entradas y un montón de salidas para patchar que tenés que distribuir, te volvés loco. Entonces es normal que tengan redundancia de todo, incluso de crosspoint. Después vemos un poquitito cómo lo hacen algunos, esto de la redundancia de los crosspoint. Y bueno, los paneles de control también, las que son de una unidad de rack, por ahí en el frente tienen el panelito, y otras no, tienen redes de paneles y distintos tipos de paneles. Así que bueno, eso es un poquito la matriz, el diagrama en bloques muy básico, si las cámaras me acompañan. Ahí va, el diagrama básico de una matriz es, nada, es una rejilla. Tenés los crosspoint, placa de entrada, interfase de salida, el controlador interno, y cuando son grandes ya tenés un controlador externo que habla con el interno es el que le habla a los crosspoint, y el controlador externo es donde haces las configuraciones y todo lo demás. Eso básicamente es lo que hace. Bueno, tipos de matrices, las que mencionamos antes, tenemos las matrices de video analógicas que solían trabajar en conjunto con matrices de audio y en algunos casos, como les conté en el canal, con matrices de tally y datos. Datos, ahí había una matricita puesta en la compresión Timber en su momento para mandar para poder conmutar main y backup los datos que iban de información de corte de comerciales y eso, que era una matriz 422, pero bueno, nada, hubo una de esas por ahí tirada, creo que era una Leach, marca Leach, que desapareció, se la fueron comprando varios. Nada, esto de que cada matriz de estas que se agregaban en conjunto, que se sigue haciendo en algunos casos, se lo llama niveles. También podés, dentro de una misma matriz solamente de video, tener un par de niveles definidos, que es como partir la matriz en pedacitos, para decir, bueno, voy a poner un pedazo de la matriz que use todo lo que es producción y otro pedazo que use todo lo que es, no sé, aire, y lo partís en dos niveles, pero normalmente cuando tienes una matriz grande no querés partirla, para tener más funcionalidad, pagaste un montón de plata por los crosspoint grandes, los querés usar, pero cuando agregas un piso de audio, un piso de tally, a eso se le llama piso, nivel, son los dos nombres normalmente que se utilizan, y un detallecito es que cuando vos agregas una matriz de audio a una de video, esa matriz de audio suele ser de n canales, no sé, normalmente 2, porque es estéreo. Bueno, en realidad son dos matrices casadas, que a veces las podés descasar, pero no podés hacer audio shuffling, o sea, vos no podés agarrar el audio izquierdo y conmutarlo a la misma salida pero en el derecho, invertir esos canales, pues son dos crosspoint separados, también está el crosspoint del piso izquierdo y el crosspoint del piso derecho. Entonces, si querés hacer esas mezclas, ya hace falta poner, o bien, si tenías 24 por 24 por 24, vas a necesitar una matriz de 48 por 48, también para entrar los canales izquierdos, los canales derechos y poder mandar el audio que quieras a donde quieras. Las matrices de video CDI conmutan también el audio embebido, por eso podrías no tener matrices de audio, pero si querés hacer estos audio shuffling, se agregan matrices de audio. Matrices de audio AES, y cuando tenés que meter muchos AES en una matriz, es normal que haya matrices MADI. Acuérdense que el MADI eran como 64 audios AES en un solo cable. Está bien que puede ser fibra o puede ser coax. En el caso en particular de Evertz, no sé si puse algo acá, no puse nada acá, las placas de entrada de la matriz y las placas de salida de la matriz, de las matrices grandes, ¿no? Tienen embebedores y desembebedores. Entonces, vos llegás con el video, tienen dos coaxilitos, que son salidas de TDM o MADI, y te ponen en estas dos salidas todos los audios de estas 16 entradas. Entonces son 16 por 16, ¿cuánto da? ¿64? ¿Digo mal? ¿Digo bien? Son 192. ¿Cuánto es? Un montón. A ver, 16 por 16. Esta cuenta debiera saberla de memoria. 256. Bueno, te ponen en esos dos TDMs los 256 audios. Entonces, tenés una señal, el audio lo tenés presente en un TDM, ese TDM lo mandás a una matriz con entradas TDM, y la salida de la matriz la mandás a las placas de salida de la matriz de video. La placa de salida de la matriz de video, que son para esa funcionalidad, tienen embebedores.
Entonces vos podés elegir al momento de configurarla si querés que tomen el audio que le llega embebido con el video o si querés que embeban el audio que le cruzaste por la otra matriz. ¿Está bien? Entonces, todo lo que llega a la matriz se desembebe. Y todo lo que se va de la matriz lo podés reembeber con otra cosa. Entonces, con eso logran, teniendo poca densidad de cableado, imagínate que cablearte 256 audios de una matriz a otra, o pasar por un desembebedor, mandar de esas borneras a la otra matriz de audio, es un quilombo de cable. Entonces, bueno, de esa manera resolvieron en el mundo Evertz esto de tener matrices con entrada TDM de audio y que las placas de entrada desembeban y que las placas de salida embeban. Nada, eso era un tip ahí para tener. Pero bueno, como vieron que es un gran cachengue, toda la parte del audio en el broadcast, una excelente opción es irse al Dante. ¿Por qué irse al Dante y no al AE67 pelado? Que es lo que hablamos la otra vez, que es lo que viene, que yo por suerte no me tengo que aprender el Dante porque viene el AES. Sí, es verdad, pero en realidad el Dante lo que tiene es la capa de transporte AE67, pero tiene resuelto todo el resto, que el 2110 todavía se está resolviendo y está terminando de implementarse. El Dante es una red de audio, no es solo el transporte de audio, y la capita de transporte de audio es el AE67. Entonces, tener hoy Dante te da la ventaja que ya tenés audio transportándose en AE67 en tu red, con lo cual si tenés que adaptar de Dante a AE67 es borrar toda la parte de control y dejar solo la de transporte. Es fácil, no tenés que hacer el formato, de sampling, no tenés que hacer nada de eso. Y tenés resuelto toda la conmutación. Tenés todos los audios en una red IP que los manejás, que le pones etiquetas. Tenés un montón de equipos que ya son Dante, consola Yamaha, un montón de equipos Dante, con interfaces Dante. Entonces, hoy, si pensás en separar el video del audio en dos matrices diferentes, porque lo vas a necesitar para alimentar consolas, para lo que sea, vas a necesitar tener el audio suelto, irse a Dante es una opción súper piola porque es robusto y está redesarrollado. Y no es que esté vendiendo el Dante, pero sé que el Dante está funcionando en todos lados y el 2110 está arrancando en todos lados. Entonces el AE67, que mencionamos qué bueno y qué lindo, por supuesto, pero te falta todo el resto, el que gestiona, el orquestador de toda esa gran red 2110, ¿no? Entonces nada, era esto para que no se queden con la idea de que tener una matriz Dante hoy atrasa, sino que hoy tener una matriz Dante se resuelve todo y no vas a tener quilombo. Más allá de esto de las etiquetas que encontraban el otro día, que seguramente lo van a descular, habrá algún parche y lo resuelve y se acabó el problema. Seguro. Pero nada, es eso. Digamos que no... De vuelta, Dante te resuelve todo el transporte y te resuelve todo el matrizado de ese audio. Bueno, las matrices de Tally se comportan como un contacto seco que une, y acá está lo raro de la matriz de Tally, la entrada de Tally de la fuente con la salida de Tally del destino. Es decir, yo cruzo la cámara al switcher, bueno, la salida de la cámara va al switcher, pero la salida de Tally del switcher va a la cámara. ¿Está bien? Acá, si vos empezás a hacer distribución de cámara, que la misma cámara la mandás a dos switchers, a dos estudios, vas a tener dos señales de Tally que quieren ir a la misma cámara. Entonces, normalmente las matrices de Tally se configuran de manera tal que si volviste a hacer un cruce, levanta el anterior. Porque no podés tener Tally del switcher del estudio 1 y Tally del switcher del estudio 2 porque no sabes cuándo estás al aire, cuando no es normal que hagas eso. ¿Está bien? Entonces, hay que ver cómo esas matrices de Tally manejan la lógica cuando haces una distribución de señal. Y lo mismo pasa con el 422. No podrías tener la escucha de la BTR escuchando dos remotos o hablándole a dos. Empieza a haber problema, entonces también hay que ver cómo manejan esa lógica las matrices de 422. Y bueno, y las matrices de comunicaciones, lo que vimos antes, son de otra familia y hoy por hoy ya no usan Crosspoint y son TDM. Así que nada, es un poco los tipos de matrices que hay. 1556, vamos a acelerar un poquito. Matrices de video, un poco más de información. Las interfaces de entrada ecualizan y recloquean, o sea que hacen, la señal puede llegar media moribunda, que la matriz ya en la entrada lo va a recomponer. Los crosspoint toman la señal deseada del bus de entrada y la presentan en el bus de salida seleccionado. ¿Está bien? Entonces ahí se hace el cruce. Por definición, en SDI se conmuta en la línea 10 para 525, o sea para NT, en la línea 6 para 625, esto lo habíamos visto cuando vimos video, y en la línea 7 para 1080. Pero eso, que quede claro, no es un clean switch.
¿Está bien? Estás haciendo la conmutación de video donde lo indica la RP, no sé si lo puse acá, 168. Una recomendación de la SMPTE para en qué línea hacer el switcheo. ¿Por qué se hace en esa línea? Bueno, porque en esa línea no se mete audio embebido, en esa línea no van datos auxiliares, entonces si corrompes esa línea no perdiste información, pero el equipo que esté escuchando esa conmutación tiene que también saber que en la línea 6, 7, 10 o la que fuese según la norma, la tiene que recomponer. No puede estar mirando el tren de datos en esa línea porque ahí va a haber una ruptura. Suponete un checksum. Venís con un checksum y en cuanto haces el corte en esa línea, cambió algo en el nivel o te comiste un bit y ya el checksum no coincide. ¿Tá? Entonces, nada, eso es el por qué se define esa línea, para ignorarla. Pero no es clean switch. Clean switch es que esa salida, ese stream no tenga ninguna parte corrupta que sea. Nada, eso, que no haya tenido un corte de bit y que un bit que duraba un nanosegundo ahora dura 1,1 nanosegundo, pues se estiró el bit. ¿Qué pasó? Ese ojo va a saber que algo hizo el ojo en ese momento. Las interfaces de salida, están los drivers de salida encargados de empujar digamos, lo que está en el bus hacia afuera. Acá un detalle, por ejemplo, de vuelta volviendo a Evertz, supongo que otras marcas lo tienen también. Muchas tienen una salida, creo que incluso la Envision, que estaba instalada ahí, que sigue instalada, va por unas mangueras de un frame al otro. Normalmente lo que está en esas mangueras o en esos conectores donde ponen muchos videos no es compatible con no es un SDI listo para ir por un BNC porque no tiene el mismo driver a la salida. Está pensado por una salida corta para no tener que agregar tanta electrónica. Y dice, bueno, el bus te lo presento en este conector y lo saco. ¿Está bien? Pero no pasé por la placa de salida de la matriz. Evertz hace eso, por ejemplo, con algo que le llaman X-Link y te ponen un piso más, como decir, bueno, tenés 200 salidas en la matriz, también tenés 200 salidas X-Link, que si le pusiste crosspoint suficientes a la matriz, podés conmutar indistintamente a esas salidas X-Link y de ahí te vas al multiviewer. Ahora, te compras una Ultrix y eso lo tenés metido adentro. O te compras esta nueva de Evertz que se llama Next o no sé cómo cuerno y también eso lo tenés metido adentro. O sea que ese bus que no está preparado para ir al exterior, ya no va más al exterior, se queda adentro y entra directo a los multiviewers. ¿Está bien? Pero bueno, existe entonces la placa de salida, básicamente empuja eso. Y hace, en algunos casos, algunas cositas más la placa de salida. Bueno, el controlador interno es el que administra la arquitectura del router. Tiene que estar, digamos, tiene que saber a qué tamaño de crosspoint le está hablando y tiene que hablar con la parte de configuración, digamos, el software de configuración que esté afuera, ¿no? Es el que traduce también las peticiones de los cruces. Llega un panel dando una orden, bueno, el controlador interno tiene que hacer la orden, tiene que hacer el cruce y tiene que devolver el estado de ese cruce. Que ahí vamos a un poquito a lo que es el tally, la importancia del tally y algo que en su momento en la Envision fallaba y a mí me volvía loco, que era el tema de que el panel acusaba el cruce. Vos hacías un cruce en el panel, te prendía el tally de que cruzó. Vos mirabas el instrumento, el monitor del Tom y decías, pero no cruzó, ¡pac! Cruzó. Y vos ya habías visto el tally. Bueno, ese es un tally que no sirve, porque te está avisando en realidad lo que vos quisiste hacer, no te está avisando lo que realmente se hizo. Entonces el controlador interno se encarga de dar esa información. En el caso de la Envision con los controladores externos, el que se encargaba de darte la vuelta de tally era el controlador externo, no era el controlador interno. Entonces te decía así, ya te di bola, ya crucé. Pero el controlador interno no hizo ningún cruce. Así que, entonces, bueno, pequeños detalles, así como ese changeover que booteaba, cuando un tally no es fiel, también te puede traer problemas, porque hiciste el cruce, te vas contento y no cruzó. Entonces, nada, el controlador interno te devuelve también esos tally. Te devuelve un montón de información más, puede estar sensando temperatura, puede estar sensando un montón de cosas. Bueno, el controlador externo, nada, es esto, es donde vos tenés la interfaz de usuario, podés tener y normalmente cuando hay redes de paneles, la gestiona este controlador externo, ¿no? En Envision era la NB9600, no me acuerdo cuánto, el server, o el NB3000, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran estas dos PC que están puestas ahí afuera. Que tienen su JIT, cuando tenés dos PC, que es esto del cuál está activa, cuál no, la configuración que está en uno, que esté copiada en la otra, cuando haces el cambio de los servers y que le estén pegando al mismo controlador las dos, o no. Hay toda una lógica siempre cuando hay redundancias que no es menor. Hay que probarla, digamos, ¿no? Cuando vas, antes de poner la matriz al aire, decís, bueno, ¿qué pasa si apago este server? Y probarlo.
¿Qué pasa si saco la placa controladora? Probarlo. O sea, hacer todos esos cruces, bueno, me voy del main al backup, ¿qué pasa? Y probar todos esos cruces porque a veces no se comportan de cualquier manera. Bueno, hay un poquito del diagramita interno, que se ve acá, donde están los ecualizadores de entrada, cómo queda la señal antes del reclocking y después, el switcheo, y para hacer la conmutación en la línea 6 o en la 10 o en la que fuese, esa conmutación la hacen referidos a la referencia que le pongas a la matriz. Las matrices grandes suelen tener mínimo 2 entradas de referencia. ¿Por qué? Porque vos por ahí querés cortar señales en NT y señales en PAL, entonces podés definir de qué es cada señal y ponerle 2 referencias y bueno, estas señales cruzadas con la referencia 2, estas señales cruzadas con la referencia 1. Porque el cruce, el corte lo van a hacer en base a la referencia, no al video de entrada. No están mirando el video de entrada y cruzan en ese vertical, sino que cruzan en el vertical de la entrada de referencia. ¿Está bien? Las matrices IP de Evers, esas EXE que había mostrado en su momento, cuando vimos un poquito de IP, esas gigantes, tienen incluso, hoy por hoy, es una matriz llena de conectores de red y Blackburst. ¿Para qué? Para el cruce en esa línea, digamos. Básicamente para poder detectar ese momento de cruce. Parece una mezcla de dos mundos y es eso. Y ahora vamos a este slide que se llama lasaña de tomatito. ¿Qué significa el clean switch? Acá me estuve animando como loco. El clean switch es esto, realizar una conmutación sin romper la trama SDI. ¿Está bien? Entonces las señales a conmutar deben ser obviamente del mismo formato. Si quiero hacer un clean switch, va a tener que ser entre un 1080 y un 1080, a 50 o a 60, en ambos casos. O sea, no puedo cruzar cualquier cosa con cualquier cosa y pretender un clean switch, porque lejos va a estar de ser un clean switch, ¿no? Entonces, tienen que ser el mismo formato, después tienen que estar en sincronismo. O sea, las dos tienen que estar referenciadas con el mismo generador. Y no solo en sincronismo, sino que en fase. O sea, tienen que estar en tiempo. Tienen que estar exactamente en tiempo para que cuando yo cruzo de la línea, corto en la línea 7, en la entrada A, la entrada B también esté en la línea 7 y en el mismo momento. Entonces, eso gráficamente sería algo así como que viene una camioneta a 90 km por hora, la otra no está en sincro, viene a 120, Tomatito quiere pegar el salto de una camioneta a la otra, y lo que va a suceder es que se adelantó la camioneta y para cuando Tomatito salta, pimba, se hace que hecho. No hay manera de que Tomatito llegue a buen puerto si no están en sincro. Pero también puede pasar que dicen, bueno, listo, ahora sí están en sincro. Las dos van a 90, están las dos sincronizadas. Perfecto, entonces Tomatito dice, listo, están en sincro, salto, pero Tomatito no aprendió que tienen que estar en sincro y en fase. Entonces se queda estampado contra el parabrisas. Finalmente, obviamente, se ponen de acuerdo los dos choferes, los dos van a 90 y se ponen uno al lado del otro pasándose mates, con lo cual Tomatito va a lograr con éxito pegar el salto. Pero así todo, por más que Tomatito pegó el salto, y lo hizo en la línea 7, en la 10 o en la 6 o en la que sea, el espectador que estaba viendo estas camionetas vio que Tomatito saltó de una a la otra. ¿Está bien? Hubo una interrupción, no es que Tomatito mágicamente de una pasó a la otra. No, algo hubo un salto. Entonces, no es eso clean switch. ¿Está bien? Para hacer clean switch hace falta algo más todavía. O sea, fase, tiempo y qué más pretenden de mí para poder hacer un clean switch. Te lo dibujan muy fácil y te ponen algo así como esto, donde te dicen, bueno, ponemos un buffer de una línea, un buffer de una línea, un cross point y sale. Listo, y vemos. Y con el audio lo fundimos por afuera. Y te hacen este dibujito. Pero en realidad es un poco más complicado que eso, hacer un clean switch o no. Pero bueno, la manera es esta. Es una en SDI, obviamente estamos hablando. En audio, de vuelta esto en video analógico, no hacía falta. Porque en video analógico, si todo estaba en fase, vos cortabas. Cuando ese transistor conmutaba de una entrada a la otra, si las dos estaban en el back porch del sincronismo, o en donde tenía que hacer el corte, el nivel de tensión de la otra era el mismo, no veía ningún corte. Era una transición perfecta, es un transistor que cambiaba de una entrada a la otra, nadie se enteraba y había un clean switch. Siempre estaba todo en fase. En SDI, como estás rompiendo un tren de datos, no hay clean switch si es que no lo pasas primero por una memoria. Tenés que bufferear y pasarlo por una memoria. Entonces se usan las memorias FIFO. En la FIFO se escribe tomando la referencia de la señal de entrada. ¿También? Entonces, la entrada dice, este es el píxel 1, lo escribe en la dirección 1. Este es el píxel 2, lo escribe en la dirección 2. Y va escribiendo la FIFO, píxel a píxel, del video que está entrando. Pero a la salida de esa FIFO la lees con el clock corrido media línea. ¿Está bien? Que está ya referenciado a la referencia del generador de sincronismo. Entonces,
punto 1, para poder hacer un clean switch, de vuelta, tienen que estar en fase y en sincro, sí, por supuesto. Y la FIFO la vas a leer respecto al generador de sincronismo, pero corrido media línea. También acá vean que ya empiezan a pasar cosas raras. Así, bueno, la leo, la escribo con respecto a la entrada, pero la leo con respecto a la referencia corrida media línea. Bueno, todo bien. Entonces, escribir píxel 1, 2, 3, cuando llego a la mitad del... O sea, cuando la FIFO está vacía, obviamente no puedo leer nada, media línea más adelante no hay nada. Ahora, cuando ya escribí, pasé una vuelta por la FIFO, cuando empiezo a leer la línea 368, perfecto, está la línea 368, y leo esos píxeles de la línea, digo, mejor dicho, cuando escribo el píxel 1, 2, 3, cuando llegué al 320, al píxel 320 en el LCD, ya me pasé de la mitad, y empiezo a leer de vuelta el píxel 320, lo leo y lo pongo a la salida. Entonces, tengo la información de la línea completa. Voy escribiendo acá y voy leyendo acá. O como quieran verlo. Entonces, siempre tengo la información. Mientras que el SDI de entrada esté dentro de la ventana de más o menos media línea, ¿está bien? Porque como yo corrí el sincronismo media línea, puedo jugar, puedo estar más o menos esa media línea, escribiendo la FIFO. La lectura de la FIFO será consistente y en la salida no vamos a ver el salto de tomatito. ¿Está bien? Porque entonces, a la entrada de la FIFO, en el momento de la conmutación, yo hago el corte. Cuando voy a escribir, el que detecta el sincronismo está mirando el video de entrada. Cuando hay un corte no escribirá en ese píxel si se rompió, no hay problema, no lo escribe, quedará el píxel de la escritura anterior. Y cuando esté sincronizado y perfecto, empieza a escribir, que va a tardar nada, 3 píxeles, no va a tardar nada. Empiezo a escribir de vuelta la FIFO a partir del momento que hice la conmutación. Entonces, yo hago la conmutación, en realidad la puedo hacer en cualquier momento, esa conmutación no hace falta, ya que sea en la línea especificada, no hace falta. Hay que hacerla en esa línea para que no haya ruptura de paquetes de datos auxiliares, ¿no? Pero hago ese cruce, empiezo a escribir la FIFO ya con la nueva fuente de video, y el que está leyendo a la salida, como está el corrido media línea, ni se enteró de ese cruce, y cuando vuelva a pasar por esa escritura la va a ver continua. Va a ver el píxel 1, píxel 2, píxel 3, píxel 4 es de la señal nueva, píxel 5, 6, 7, y se hace el cruce con clean switch. Nada, esto que trae un delay de media línea. Entonces, esa media línea te da una ventana de más o menos, desde ese punto vos podés estar para adelante o para atrás media línea, no hay problema, donde empieces a escribir la FIFO, no la puedes escribir justo en ese momento, porque bueno, nunca se va a dar justo porque estás leyendo algo, una memoria que la estás escribiendo y la estás leyendo al mismo tiempo, no se da. Hay medio pulso de clock de diferencia para que eso no pase. Y volvés a recomponer la señal. Pero te puso un delay de media línea. ¿Está bien? Entonces, cuando vos querés hacer un clean switch, sí o sí te comiste media línea. ¿Qué sigue acá? ¿Qué dice esto? El lado B del clean switch, está tardando en ponerlo, no sé por qué. Ahí vino. El lado B del clean switch es que agrega un delay, en el mejor de los casos media línea. Por tal motivo, no se usa el clean switch en una matriz grande. Porque imagínense que vos de la matriz grande entrás, te vas a un switcher, ya llegaste media línea tarde por culpa del clean switch. Ahora en lugar de ir ahí, lo pasás por un procesador y lo volvés a entrar. Yo que sé, un logo. Le insertaste un logo y nada más y lo volvés a entrar y lo volvés a mandar después de la matriz grande. Media línea antes del logo, el delay que le meta al logo, más media línea de vuelta para el próximo cruce, ya estás una línea tarde. Cuando empezás a hacer reentries varias veces, que en una matriz grande eso pasa seguido, el delay se te empieza a ir al cuerno, por eso no se suele poner. Después de vuelta querés ajustar tiempos o lo que fuese y no querés tener una memoria en el medio que te esté agregando delay. Tampoco se utilizan en B-bases, ¿también? No sirven para ver timing. Vos no podés tener una matriz para ajustar tiempos que la estás pasando por una matriz que tenga clean switch, porque tenés ya de movida media línea de mínimo, media línea te comiste. Y después, si corta audio embebido, la matriz con un clean switch, tenés que agregarle una electrónica adicional, que es lo que llaman clean and quiet. Porque cuando vos haces un corte de una senoidal de audio que estaba en su pico máximo y de pronto pasás a la otra señal que estaba en el pico mínimo, esa variación te genera un pop, un clic y se escuchan esos ruidos. Entonces, lo que suelen hacerle los quiet es desembeben el audio, le aplican un B-fade, que es mandan el audio a cero y lo vuelven a levantar con el audio nuevo. Entonces hay un proceso adicional para que la matriz sea clean and quiet.
Todo esto te agrega costos. Te agrega costos aparte del delay, ¿no? ¿Qué puse acá? Matriz in clean switch. Bueno, esto en el canal lo hemos hecho. Es una manera media casera que resuelve algunas cosas de no tener un clean switch. ¿Qué es eso? Poner un frame synchronizer, que lo que hace es poner en tiempo una señal, y si no hay señal a la entrada, sigue generando. Entonces cuando la señal se vea rota por el cruce mal conmutado, el frame synchronizer va a inventar esos bits y a la salida vos vas a tener, yo que sé, suponete que en el cruce se le da por la línea esa ponerse en blanco, en negro, un ruido, lo que sea, vas a verlo a la salida, pero lo vas a ver como video. Va a ser una foto de lo mal que hiciste el cruce. Pero va a estar en sincro, va a estar con todos los bits que tenga que tener, no va a dar errores de checksum, no va a dar nada. Entonces se pone la matriz esta que cruza la Envision, ponele cruzando como matriz de emergencia. En las matrices de emergencia estaban puestos así. Y la salida de ese destino la pasás por un frame. Entonces, en el momento del cruce podés llegar a ver un freeze, podés llegar a ver un black, porque por ahí el frame synchronizer le podés decir, bueno, ante falta de video, poneme negro, o entre falta de video, frisa el último cuadro que estuvo bueno. Entonces, eso lo vas a ver a la salida, pero no vas a hacer que el encoder, por ejemplo, se cuelgue, porque no le cortaste el video y se lo volviste a poner. No rompiste la trama. Entonces, es una manera de por lo menos asegurarte de que aguas abajo de ese frame synchronizer nada se desenganche. ¿El cruce va a ser limpio? ¿Va a ser clean switch? No. Pero por lo menos no rompiste la trama. ¿Está bien? Eso es una manganeta que a veces siempre yo puse un frame. ¿Por qué veo un negro? ¿O por qué veo un frisado? Nada, pues estás rompiendo la trama igual a la entrada del frame. Lo que no vas a ver es una alarma en el líder. No va a haber ni una sola alarma. Es eso. Así que bueno, nada, ese es el clean switch casero. Paneles de control. Existen varios tipos de paneles para controlar una matriz. Los paneles de un solo destino o BBAS, que le llaman, es lo que usás para poder seleccionar rápidamente distintas fuentes y poderlas en un instrumento, o en una entrada auxiliar de un switcher, la pones para un solo destino, que es la tecla 10 del switcher, tiene los exteriores. Listo, ok. Entonces pongo un panelito que maneje ese destino. No puede hacer cagada ese director porque todo lo que cruce es a ese destino. Después hay paneles XY, que son los que suele poner en el TOM para conmutar cualquier entrada, cualquier salida. Se llama XY por obvias razones. El problema de los XY es que en los años 70/80 el operador del TOM estaba acostumbrado a tener todos los botones de las entradas y todos los botones de las salidas. ¿Está bien? Entonces, una matriz de 32×32 tenía 64 botones, que era más o menos lo normal. Cuando empezaron a aparecer matrices como la Envision, antes que la Envision, la 7000, que ya tenía, no me acuerdo, 128×128, el operador quería tener 128 botones de entrada y 120. Ya no sabés qué botón estás apretando, o sea, te fuiste, es demasiado grande. Entonces se empezaron a condensar los paneles, como esos súper chiquititos, donde pones mnemónicos para llamar la fuente y los destinos, y haces stake. También esa es otra manera. En las matrices XY, estas que eran con muchos botones, vos mantenías presionado el botón del destino y ahí recién podías cruzar. Había otra manera donde vos seleccionabas el destino y después podías cruzar. O sea, te daban alguna facilidad más. Hoy por hoy en las matrices, los paneles más compactos, elegís fuente, destino y take, ¿no? O sea, haces esos tres pasos. Normalmente. Nada, en un BBAS no, vos le das y hace el cruce directo. Entonces depende de la función, es el panel que usas. Los paneles XY permiten fácilmente controlar un número de destinos, son ideales para operaciones, matrices grandes, pim pum pam. ¿Qué más? Paneles virtuales. Y lo nuevo, lo último, lo más de ahora son estos paneles virtuales o por software, donde podés ponerle fuentes y destinos totalmente a medida, podés ponerle incluso en algunos decoders de video, entonces podés poner un destino donde vos el puesto de monitoreo lo tenés integrado. Nada, en fin, eso cada marca. De hecho, hasta hay unos, no sé, todas las marcas tienen sus paneles táctiles. En el caso de Versa hasta te dibujan el panel en un monitor que tiene el formato de 2 unidades de rack y es táctil y vos arriba tocas y podés tener un pedazo del panel que se convierte en monitor. Pero bueno, esto ya es software netamente y ya estás lejos del tal y real y empezás a tener otras cosas. O sea, tenés más funcionalidades, pero depende para qué lo querés usar, te puede gastar la plata o no. A veces las de software están buenas, como ahí teníamos en el mantenimiento de la Envision, te tomaba la configuración de un panel, tenías el mismo panel, dibujadito el layout y podías probar los cruces que hiciste. O sea, tienen esas funcionalidades que ya las conocen. ¿Qué más tiene una matriz? Los salvos.
Esto es un comodín que te da la matriz para, nada, el salvo. ¿De dónde viene el salvo? Me pregunté ayer. Dije, ¿qué significa salvo? Yo pensé que salvé la configuración, estoy salvado, o venía del lado de la memoria. No, nada que ver con eso. Salvo significa the action of firing several guns at the same time. Es lo que hacen cuando hacen un evento en un barco que tiran todos los cañonazos juntos, cuando tiran tiros para celebrar, no sé, que se murió un soldado, todo ese tipo de huevadas. A eso se le dicen que se hace un salvo en inglés. No tenía idea, pero bueno, es justamente eso, hacer un montón de cosas al mismo tiempo, un montón de tiros en la matriz al mismo tiempo. Entonces en un salvo vos te guardás un montón de cruces y llega la hora del programa de las 3 y decís, bueno, voy a llamar el salvo del programa de las 3, pimba, y te haces todos los cruces del programa de las 3. Lo que no sé si tienen, que es fundamental, en algunas consolas de audio ya lo vi, es el tema de, no es un salvo, eran memorias de preconfiguración, es tener un undo de ese salvo, ¿no? Volver al estado anterior, pues, pero son las 2, no son las 3, porque llamaste el salvo y por ahí acabas de levantar un montón de cruces. Así que está buenísimo el salvo, pero warning al momento de llamarlo, como todas las memorias, ¿no? También debe haber algunas matrices que tengan screenshot. Que antes de llamar un salvo puedas hacer un screenshot, te salvás cómo están los cruces, llamas el salvo y si te empieza a sonar el intercom, te volvés para atrás al screenshot que sacaste. Nada, son todas huevadas que a veces esas pequeñas cositas tan buenas para el momento de la operación, saberlas usar. Después, bueno, los salvos también se pueden esquedular. Normalmente puedes tener un playlist donde vos a tal hora esquedular los salvos. Yo qué sé, en satelital tenés grabando un canal de Lavi, está grabando las noticias de APTN, pero a tal hora se tiene que pasar a Reuters y no sé. Entonces eso lo podés grabar en un salvo y lo esquedulas por tiempo y decís tal hora, se me los cruces. Nada, son funciones piolas que suelen tener de vuelta la matriz grande, las chiquititas, nada de esto. Crosspoint virtuales. Esto la Envision lo tiene y esto nos ha salvado en un par de ocasiones con matrices de emergencia. ¿Por qué? Porque el Crosspoint virtual te permite definir adentro de la matriz un punto. No sé si ya lo usaron. ¿Esto lo usaron, Fede, en algún momento ahí? ¿Tienen configurado alguno nuevo? No hemos configurado ninguno nuevo. Bueno, te cuento entonces de qué se trata, porque está muy piola y nada, parece una tontería, al principio cuesta un poco entenderlo y después que lo entendés decís, está buenísimo. Es un punto adentro de la matriz que lo puedes usar como fuente o como destino. Es decir, defino, como en este caso en el dibujito, algo que se llama Virtual Crosspoint primario. Al Virtual Crosspoint primario, este punto virtual que yo definí, le conmuto cámara 1. ¿Está bien? Y ahora yo quiero que la cámara 1 vaya al switcher, a la entrada 1 del switcher. Entonces, a la entrada 1 del switcher le conmuto el Virtual Crosspoint primario. ¿Está bien? Entonces, la cámara 1 estaba al Virtual Crosspoint 1 y el Virtual Crosspoint 1 está conmutado a la entrada 1 del switcher. Listo. Lo que hice físicamente es crucé cámara 1 a la entrada 1 del switcher. Pero ¿qué pasa? Suponete que este Virtual Crosspoint 1 primario ahora tenga que ser la cámara 2. Y que no solo el switcher del estudio 1 tenía la cámara 1 cruzada, sino que hay varios destinos que necesitan tomar esa cámara 1. Bueno, ahora en realidad lo que hago, en lugar de cruzar esa cámara 1 a un montón de destinos, cruzo esa cámara 1 al Virtual Crosspoint y el Virtual Crosspoint a todos esos destinos. ¿Está bien? Entonces tengo el switcher del F1, del F2, del F3, yo qué sé, la cámara del alas o lo que sea. Hay una cámara que la tienen que tener todos. Listo. Entonces cruzo ese Virtual Crosspoint a la entrada 1 del switcher del F1 porque es donde quiere la cámara del alas, a la entrada 7 del switcher del F2 porque es donde quiere la cámara del alas y a la entrada 3 de TN porque es donde quiere la cámara del alas. ¿Está bien? Los tres estudios tienen cruzado el Virtual Crosspoint 1. Y el Virtual Crosspoint 1 tiene cruzada la cámara del alas. Todos ven la cámara del alas. Ahora resulta que se cayó el enlace del alas y tengo que cruzarle, no sé, el enlace 2. En lugar de agarrar y tener que ir a la matriz y cruzar el enlace 2 al F1, al F2 y al F3, cruzo el enlace 2 al Virtual Crosspoint 1. Como todos estos ya están viendo el Virtual Crosspoint 1, en cuanto yo hice ese cruce, todos los que usaban la cámara del alas la siguen teniendo. No sé si se entendió el concepto. Es para... Sí. Entonces vos te ahorrás olvidarte del estudio, porque seguramente el F1, si no está al aire, no se va a quejar. El F2 tampoco, el F3 sí se va a quejar.
le vas a hacer el cruce de la nueva cámara al F3. Pero Claro. el F1 te va a putear a las 9 y el F2 cuando graben Café con Canela, no sé cuándo te va. ¿Entendés? Entonces, ese es un caso donde el Virtual Crosspoint te sirve. Después, vos podés agarrar un panel de una matriz de emergencia donde tenés, no sé, querés controlar una salida que la tiene que tomar alguien más. Aguas abajo, alguien necesita esa salida. Bueno, vos podrías estar controlando, en realidad, qué le tirás a un crosspoint virtual. Y el que está aguas abajo está mirando ese crosspoint virtual. Entonces, suponete, la matriz de emergencia del F1. Ahora entró en emergencia el F1, supone un caso muy feo. Entonces el director del F1 está cruzando cámara 1. ¿Está bien? Ahora está cruzando cámara 2. Ahora está cruzando cámara 3. ¿A dónde lo cruza? Al crosspoint virtual que se llama emergencia F1. El switcher master, ¿qué hace? Se delega su asignación, emergencia F1, que es un crosspoint virtual, que para el switcher master es una fuente, para el director del F1 es un destino. Todo lo que el director del F1 cruce a ese destino virtual, lo va a estar viendo el switcher master como una fuente virtual. ¿Está bien? Entonces vos tomaste la emergencia y no tenés que andar diciendo, bueno, que el F1 cruce en un destino que está cableado al master. No, que lo cruce en un destino virtual. Y el master toma el destino virtual como una fuente. Entonces te da esa facilidad que acá en los dibujitos traté de mostrarla con ese punteado que te engloba, que el Virtual Crosspoint 1 primario es también es tanto la fuente como el destino. Para lo que es, no sé, acá le crucé un channel in a box. Y para lo que es acá puse un operador de Tom, que es el que asigna, dice, bueno, para el evento vamos a usar como primario este channel in a box, y como secundario este otro channel in a box, los asigna a los crosspoint virtuales, primario y backup. Por ahí no es más el channel in a box B, es el channel in a box C, el que es el backup, cruza el channel in a box C. Y el que está operando el aire, elige en programa el que esté vivo, el main o el backup. Y va a ser un crosspoint virtual, no va a ser ni el channel in a box A ni el channel in a box B. Él no sabe que está cruzado y él toma la fuente del main o la fuente backup. El del Tom sabrá qué asignar en esa fuente y en el momento de emitir, el que controle, en el caso del canal va a ser el mismo tipo del Tom, pero podría ser el área satelital. Dice, bueno, a satélite ahora va a ir el programa que está generando el operador de eventos vivos y cruza la salida de programa, que puede ser otro crosspoint virtual, al satélite. Entonces empezás a hacer todo un ruteo loco, tremendamente lógico, que termina cruzando crosspoint físicos reales, pero con toda una lógica metida arriba. Problema de esto, si te olvidas cómo se llamaban, si apagaste la matriz y la volviste a encender y no tenés un salvo que normalice estos crosspoint virtuales, empezás a comerte cosas. Eso en Tape, ahí en el 5º piso, se está usando el crosspoint virtual, no me acuerdo para qué misión, creo que la salida del máster interior iba a través de un crosspoint virtual, que normalmente tenía cruzada la salida del máster, pero en alguna ocasional se cruzaba otra cosa. Y lo que iba a Tape era ese crosspoint virtual. Cuando se apagaba la matriz por algún problema o lo que fuese, nadie se acordaba de normalizar ese crosspoint virtual. Todos estaban viendo en sus paneles que estaba todo bien, pero ese crosspoint virtual nadie lo había vuelto a cruzar. O sea, no le habían delegado, salida del máster a la emergencia del F1 interior o como cuerno se llamase ese crosspoint. Entonces, nada, están un poco más ocultos porque son virtuales, pero nada, para este caso de donde saqué el dibujito, esto era una generación de evento que había que hacer en DirecTV y bueno, como también había un Envision, lo que planteé fue usar crosspoint virtuales para poder delegar al multiviewer los crosspoint virtuales. Entonces vos estabas viendo el crosspoint virtual, que tenía cruzado esa fuente, sin estar gastando más fuentes. Sí gastabas un destino, porque el multiviewer era un destino de matriz, pero podías cruzarle ese crosspoint virtual. Y nada, y cada operador manejaba esos crosspoint virtuales como fuentes en un caso y como destinos en otro. Y estaba separado el TOC del BOC y el operador de aire. Si el evento tenía tandas o no, se cruzaban las tandas a los crosspoint virtuales. Nada, usando eso era súper fácil estandarizar la operación. No era que, bueno, cuando la BTR que va al aire es la 3, acuérdense que en todos los paneles donde decía BTR1 tenemos que poner la BTR3, porque si no el operador va a ponchar el botón 3 y va a salir la 1. Nada, no tenés que ahorrar de hacer todos esos cambios en los paneles. Está muy bueno. Al principio parece que decís, ¿para qué? Pero ¿cómo? ¿Es entrada? ¿Es salida? Es un punto ahí colgando en la matriz. Está muy bueno. ¿Qué más? Matrices de redundancia. Son matrices de redundancia. La redundancia de las matrices. Las matrices de core tienen la opción de redundar varias partes.
las fuentes todas, y la más importante en alguna de ellas son las de Crosspoint. La Envision que tienen ahí tiene un Crosspoint al medio, que es el de redundancia, y tiene unos botoncitos donde vos decís tomar el control del de la izquierda o tomar el control del de la derecha. En Evertz eso funciona diferente, y en otras marcas debe funcionar diferente también. Dependiendo de la marca, esas configuraciones varían. Algunas matrices, como la que tienen ahí en el canal, redundan la mitad del tamaño. Digamos, vos tenés un crosspoint que puede redundar la mitad de unas salidas o la mitad de las otras salidas, las bajas o las altas, ¿no? Es fácil de identificar qué crosspoint está activo y cuál no. Me refiero, si vos tenés 3 crosspoints y un botoncito que te dice, bueno, pone activo tomá el control de la primera mitad y ves que se te apaga el primer crosspoint, lo sacas tranquilo, que sabes que todos esos cruces están en el de backup. ¿Está bien? Eso está bueno. Otras marcas tienen distintas opciones de tamaño de crosspoint redundante. Entonces vos podrías jugar con ese crosspoint redundante que no sea de la totalidad de la matriz, porque ese crosspoint redunda de a 1. Es decir, la salida 1 al destino 1 se quedó sin video, se conmuta, ese destino pasa a través del crosspoint redundante. Ahora, la salida 500 se quedó sin video, pues se cagó ese crosspoint, y por ahí físicamente es el crosspoint de más abajo, es otro, porque los bastidores grandes suelen tener crosspoint para las... O sea, los crosspoint, como ven acá en el dibujito, reciben todas las entradas, ¿está bien? No sé si ven el cursor, creo que no. Reciben todas las entradas y tienen solo la mitad de las salidas. Por ejemplo, una matriz de 500 por 250, para poner un número así redondo, el crosspoint tiene 500 entradas, 250 salidas. En la segunda mitad de la matriz hay otro crosspoint que tiene las mismas 500 entradas por las 250 salidas de abajo. Lograste la matriz de 500 por 500 con 2 crosspoints. Ok, ahora quiero redundar esos 2 crosspoints. ¿Qué tengo que poner en el medio? Y un crosspoint de 500 por 500. Esa sería la manera más lógica. Entonces, las 500 entradas y ataco las 500 salidas. Bueno, en el caso de Evertz, y no sé si alguien más lo hace, por ejemplo, ese crosspoint del medio puede ser de 500 por 250. Entonces, digamos, si fuese la Miranda, donde vos decís, bueno, listo, ok, la Miranda, Envision o Grass Valley, no sé qué nombre tiene ahora, ese crosspoint de 500 por 250 lo pones en activo y decís, bueno, reemplazar el de abajo o reemplazar el de arriba. Y reemplaza todos los cruces. Es más, a vos se te caga un crosspoint y tenés que, no sé, de la primera mitad, la salida 1 se fue a negro porque se murió el crosspoint, ponés el despegar al aire y cruzaste todos 250 destinos, están a través del crosspoint de backup. Te llevas el crosspoint de arriba, lo mandas a fábrica, esperás 2 meses que tarden, te lo devuelven, lo volvés a poner, volvés a tirar todo al main. En el caso de Evertz, o sea, de vuelta, y si se te caga ahora la salida 251 que está en la mitad de abajo, sonaste. No podés redundarlo porque el crosspoint spear está redundando las 250 salidas de arriba. No sé si me expliqué. Sí, correcto. Entonces, en el caso de Evertz encontraron una manera de decir, bueno, yo redundo de a 1. El crosspoint que se muere, lo redundo. Si se muere uno de arriba, uso uno de los crosspoints de backup para la mitad de arriba. El segundo que se muera es de la mitad de abajo, uso el segundo crosspoint de backup para la mitad de abajo. Eso requiere un par de cosas. Primero, que el frame tenga un cableado bastante loco internamente en el bus, que yo me sorprendí la última vez. Los crosspoints de estas matrices grandes de ver, los podés sacar del bastidor, los das vuelta, o sea, los pones patas para abajo y los volvés a clavar y funcionan exactamente igual. Si son cuadrados. Si son rectangulares, esos crosspoints empiezan a hacer cosas diferentes. O sea, el cableado del backplane está hecho de manera tal que puedas invertir el crosspoint, y eso se hace para hacer pruebas. Por ejemplo, de qué mitades están cagadas, en probar caminos. Es una cosa re loca. Bueno, cuando haces eso, como decís, ok, a mí no me cerraba este tema, porque yo decía, bueno, pará, en la Envision, que es lo que yo estaba acostumbrado, me cruzo el crosspoint de redundancia, y bueno, las placas de salida, digamos, los 2 crosspoints están atacando al mismo bus, por así decirlo, y cuando entra en activo este se apaga y ya está. El mismo, digamos, imagínate un Open Collector, ahora empieza a laburar el del backup y se muere el del main, porque lo saqué, lo apagué, le saqué la corriente en la base, y ya está, la placa de salida ni se entera y sigue mirando en el mismo pin, en el mismo
megaconector multipin que tiene a la salida el video por el mismo pin. En el caso de la de Evertz tenés dos pines. El pin por donde te llega el crosspoint principal y el pin por donde te llega el crosspoint redundante. Entonces, cuando se redunda un crosspoint, primero que el crosspoint redundante hace el cruce que le hayan pedido para ese destino y la placa de salida cruza al otro pin. Es decir, es como que hay una llavecita 2x1 en la placa de salida. ¿Está bien? Entonces, tenés esa complejidad, pero te permite, poniendo un crosspoint mucho más barato, en cantidad de salidas, redundar toda la matriz. Después podés poner uno más grande y redundar 100%, o como tienen esto de los X-Link que les contaba, para los multiviewer también podés redundar eso si querés o no. Digamos, depende del tamaño que pongas, podés hacer distintas cosas. Pero básicamente tienen eso. Después otra huevada que tienen esas matrices, y de vuelta, insisto, no estoy vendiendo Evertz, sino porque me pareció que estaba bueno. Creo que la 7000 también lo tenía, no me acuerdo la Envision cómo lo hacía. Tiene una manera de monitorear. Vos decís, ¿para qué quiero un punto de monitoreo en una matriz si tengo una matriz? Agarro un destino de matriz, me lo pongo como que es un punto de monitoreo y es el TOM, es el beba del TOM. Cruzo cualquier entrada de ese destino y ya está. Sí, para eso estaría bien, sería medio ilógico. Pero tienen también monitoreo de las salidas. Entonces, ¿cómo monitoreo de las salidas? Sí, en la placa de salida también tienen empujan, después de que drivearon esa salida, la vuelven a meter en un bus, que es el bus de monitoreo, y las placas de monitoreo están colgadas de ese bus. Supongo que ahí sí debe funcionar como una suerte de Open Collector. Todas las placas deben pegarle al mismo bus, incluso todas las salidas, y solo una es la que se activa cuando el controlador le dice quiero monitorear la salida 300. Entonces en ese bus empieza a meter corriente la salida 300. Pero bueno, es una huevada adicional que te permite ver si vos tenés video en la entrada, yo qué sé, cámara 1 entra a la matriz, monitoreas la entrada, sí, cámara 1 entra a la matriz, perfecto, la monitoreo con ese monitoreo o cruzando algún destino, pero la estoy cruzando al destino 500 y no sale. ¿Qué estará mal? ¿La placa de entrada, el crosspoint o la placa de salida? Entonces, bueno, teniendo puntos de monitoreo adentro de la matriz, podés, de manera automática, que la matriz haga los cruces, o vos podés ver dónde está el problema en la matriz. Y encima hacen esto de invertir el crosspoint, que te permiten ver si es otras cosas, ¿no? Es medio complejo, pero te lo permiten hacer. Así que nada, en cuanto a matrices grandes, cada marca tiene su vuelta, su yeite, pero básicamente es eso. Tiene las partes separadas, podés redundar los crosspoint, y no así placas de entrada y salida, porque no tiene lógica, digamos. Las salidas calientes las pones en la primera mitad y las duplicás si querés, o ves cómo lo resolvés, pero no con dos placas. O ponés esto que decía, que a ver, en los canales muy grandes o donde tienen estos contratos que no pueden tener corte más del 0,01% del año, lo que hacen es meter dos matrices, una main, una backup, cada matriz con sus redundancias, y a la salida de estas dos matrices ponen un automatic changeover, que se fija que esté el video de programa, y si se planta, si hay algún problema, pasa al backup, te avisa, y vos verás en la matriz qué cuerno pasó. Entonces, hay redundancia de la redundancia, y también pueden hacer eso poniéndolo en dos edificios separados. O sea, para redundar hay un montón de lugares. Después entra un hacker, te roba el password de la matriz y te hace todos los cruces para cualquier lado y cagaste. Pero bueno, en la contra de esto que hace Evertz es que no es tan visual saber qué crosspoint están cagados. Y sacar una placa de crosspoint de backup seguramente no lo puedas hacer así alegremente, porque por ahí está redundando un crosspoint de la mitad de arriba y un crosspoint de la mitad de abajo. Y no te enteraste hasta que lo sacaste. Entonces, bueno, sí te enterás, tirás comandos que te devuelven la información de que está cruzado, pero bueno, en la Envision es súper fácil. Vos ves el botón que está el backup o que está el main. Punto, se acabó. No hay vuelta. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a ir a los keyer. Y con los keyer volvemos a usarlo a Tomatito. Parece que a Tomatito después de los golpes le tengo que hacer una radiografía. y es eso que vemos ahí. Bueno, concepto de Philly Key. No sé cuánto lo tienen, supongo que lo tienen bastante por el lado de la gráfica, que es algo bastante normal, pero nació mucho antes en el video que en la gráfica, el tema del Philly y el key. Del lado de la gráfica le llaman alpha channel a lo que es el key, que es eso, es el agujero donde voy a recortar. Es una señal que tiene, si fuese hard key, que después vamos a ver un poquito qué es eso, es negra donde no voy a insertar video y es blanca donde sí voy a insertar video. Entonces, con esa máscara, digamos, se arma lo que se llama un keyer. ¿Para qué se usan? Bueno, básicamente al principio de todos
mundos era para meter un loguito, para meter la hora y la temperatura, que en general de caracteres. No mucho más que eso. Después se empezó a usar el fill y el key para otras cosas, efectos, procesadores de imágenes y demás, ¿no? El keyer utiliza 3 fuentes de video, el background, que en este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, son las barras, es el video background, el fill o foreground, también le llaman, que van a ser esos tomatitos que se van a poner arriba de las barras, y el key, que nada, ahí puse, puede ser video estático o no, porque por ahí esos tomatitos se pueden estar moviendo y la llave también. Es el video que se utiliza para generar el agujero, digamos, de donde se va a hacer el recorte. Y esto es, digamos, el key es la señal que controla el AV Mixer. Ahora vamos a ver qué jugarnos el AV Mixer, pero si todo está bien cableado y en tiempo, vos lo que vas a ver a la salida de poner un fill, un key y un background de barras va a ser esta salida con los tomatitos arriba de las barras. Si te equivocaste y cableaste el background en lugar del fill, vas a ver todo negro y donde están los tomates, las barras. ¿Está bien? Porque invertiste las cosas. Básicamente es eso. El concepto de un keyer es eso. ¿Cómo funciona un AV Mixer? El AV Mixer es un circuito o algo que lo emule. ¿Por qué puse eso? Porque hoy por hoy en realidad esto ya son unas cuentitas matemáticas que se hacen dentro de los switchers o dentro de los keyer. No es más un keyer real que era una señal que dejaba pasar la entrada A o la entrada B dependiendo de la tensión o el transistor que se polarizaba. No es más eso, ¿no? Es claramente una ecuación matemática. Y la ecuación es más o menos esa que está ahí, que es la tensión de salida es igual a la entrada A por la llave menos, digamos, por 1 menos la llave más la entrada B por la llave. Entonces, si es totalmente 1, digamos, blanca, la llave, va a pasar la entrada B. Y si es totalmente negra, o sea 0, va a pasar la entrada A. Y en el medio, si el keyer es lineal, va a pasar un fundido de las dos. ¿Está bien? Entonces, el AV Mixer es eso. La mezcla la controla con una entrada que indica el porcentaje de señal que va a pasar, la entrada donde entra el key. En un switcher ahí entra el remo. Cuando vos haces un mix, en realidad no hay un key, sino que hay una tensión que le dice, bueno, fundí tanto porcentaje de A y tanto porcentaje de B. Si el control es pasa no pasa, o bien un circuito no permite hacer una suma, se llama hard key. Eso es los logos muy viejos o las gráficas muy viejas que no tenían grises. Era pasa no pasa. ¿Está bien? A eso se le llama hard key. En una transición con fundido se aplica una rampa a la entrada del control, que es bueno, el remo en un caso, en lugar de una llave, al AV Mixer le pongo una rampa ahí y pasa de la A al B. No hay recorte, hay un fundido. Pero sigue siendo un AV Mixer. En una inserción de gráfica, la señal que se aplica al control del AV Mixer es el key. Entonces ya no es una rampa así nomás, sino que coincide con la línea y los píxeles que vos estás metiendo, ¿no? Entonces va a insertar, va a estar todo el tiempo haciendo ese fundido, línea a línea, píxel a píxel, de si va la señal de background o la señal de foreground. Eso es un keyer que está basado en un AV Mixer con este control. ¿Qué más tenemos para hablar del keyer? Tipos de keyer, variantes. Hard key es lo que le dije, pasa o no pasa. Se le dice a los keyer que no tienen mezcla de video, es decir, o pasa el background o pasa el fill al 100%. Ahí en el dibujito ven, por ejemplo, un redondelito que queremos recortar con un switch, con un keyer hard key. Entonces no puedo tener grises. Lo que voy a ver, o la letra A esa que ven ahí, voy a ver de vuelta, vuelve a aparecer la palabrita esa aliasing y anti-aliasing. Voy a ver que está recortada con los dientes. Eso con los insertores de temperatura de antaño pasaba, cuando el switcher no tenía un linear key, tenía un hard key, o sea, pasa A o pasa B, no tenías manera de recortar la tipografía bien y quedaba horrible. Entonces, ¿qué se hacía para evitar esto? Se ponía un background y arriba del background se ponían las letritas. Entonces, era como que vos recortabas una cajita, no recortabas redondeles. Cuando querías recortar un redondel o una diagonal, empezabas a hacer desastre. Entonces, bueno, para que eso no suceda, se usa el anti-aliasing en un switcher, en un keyer lineal, que permite los fundidos. Entonces yo no paso directamente del background al fill, sino que puedo poner un degradé en esas transiciones, que es como bajarle un poco la frecuencia y volvemos ahí a Nyquist, ¿no? O sea, esa transición no tan abrupta hace que sea de más baja frecuencia y el sistema lo soporte mejor. Sería esa analogía, ¿no? Entonces, bueno, ahí ven la letra A que se ve un poquito mejor. Bueno, eso es un linear key, son los que permiten hacer esta transparencia. Bueno, nada, podés hacer fundido, entonces podés suavizar los bordes metiendo como grises, si se quiere. El luma key o self key, en algunos equipos van a ver que dice self key, eso
hace referencia a que la llave la vas a generar con la misma fuente de video que normalmente es el fill, ¿no? Es lo que va a rellenar el agujero. Por ejemplo, querés recortar una tipografía que la pusiste en blanco y el fondo de ese fill, digamos, de esa imagen es negro, podés perfectamente agarrar la luma como keyer. Entonces la señal de control es la misma luma. Puede ser la misma señal de entrada la que genera la llave. A eso se le dice luma key o self key. El chroma key podría ser una suerte de self key, pero como es basado en croma, se le llama chroma key. ¿Está bien? Pero bueno, el chroma key de vuelta, lo mismo. Uso un color en lugar de un nivel de luminancia para hacer el recorte. Ahí ven que el recorte ese de chroma key que puse está medio fealdo, porque la chica esta tiene en la cara unos reflejos verdes también. Entonces el recorte no se hace muy bien. Y bueno, esos son los detalles que tiene el chroma key, que no es algo así muy trivial de hacer. Hay marcas emblemáticas como ser el Ultimate, que ahora lo compró Blackmagic. Blackmagic viene comprando varias cosas emblemáticas. La primera que se compró fue la de conversores que se llaman... estos conversores de Blackmagic. Ahí se me fue el nombre. Alchemist es la de Snell, no es Alchemist, son los otros. Bueno, había unos conversores de Norma carísimos. En el canal teníamos uno que era de HD, convertía de Norma en HD, era carísimo. O era converter, no me acuerdo qué era lo que hacía. Se me fue el nombre. Bueno, se lo compró Blackmagic. Después se compró a lo que es la parte de hacer color, que se llama DaVinci, también se lo compró y lo da gratis. Algo que era carísimo lo vende por... El demo es gratis y por $100 tenés el software, que es el que usan para hacer color, uno de los más importantes. Y ahora se compró no hace mucho Ultimate, que era la marca que se dedicaba a hacer chroma keyer por excelencia. Que tenías, yo qué sé, una taza de café donde salía humo y el fondo verde. Cuando ponías un fondo veías el humo arriba del background. O sea, eran muchos ajustes para el chroma key. Pero, de vuelta, al final de la cadena, más allá de toda la circuitería que usen para generar la llave, hay una vMixer. ¿Está bien? Controles del keyer, el perillado. Esto acá estuve releyendo un poco porque siempre que me tocó ajustar un keyer, en un switcher normalmente, hay unas unidades de key externos, pero no son tan normales hoy por hoy. Normalmente hoy un recorte, cuando lo haces por Luma o ajustas recorte, lo haces en un switcher, en el keyer que tiene incorporado el switcher, y tenés varios ajustes. Clip, ganancia, transparencia, una selección que es invertir la llave, y si vas a hacer un chroma key tenés un ajuste de fase. Y algunos ajustes más, depende del switcher, te agregan cositas, ¿no? Como eliminar del relleno los tonos verdes que tenés del fondo, los tonos azules, skin detail, tenés un montón de otros filtritos más normalmente para hacer un recorte más lindo, pero básicamente tenés el clip. El clip, cuando vas a hacer un self key, o sea, un luma key, define el nivel a partir de donde es blanco y a partir de donde es negro, por así decirlo, para la generación de la llave. Pero aparte tenés un ajuste de ganancia. Jugando con esos dos, lográs que el recorte sea hermoso, sea una porquería. Entonces, ¿qué hace el clip level? Es ese umbral, es el squelch. Dice, a partir de tantos volts, de 0,3 es blanco y de 0,3 para abajo es negro. Pero también tenés la ganancia. La ganancia lo que hace es decir, bueno, ok, a partir de esa tensión es blanco, pero poneme una rampa. Es lo que se ve acá un poco en el dibujito. Si vemos en la primera columna, donde el recorte, digamos, donde solo dibujé el clip level, la llave que se va a generar en base a ese fill, fíjense que el fill tiene una rampa, la llave que genera es una línea abrupta, pasa de 0 a 100% en un toque, porque pasó el nivel del clip y se fue a 1, ¿está bien? Es una llave on-off, por así decirlo. Entonces, el resultado que voy a ver de ese recorte, si no tuviese ganancia, si tuviese al mango la ganancia, por así decirlo, o sea, súper apretadas esas dos líneas, va a ser esto. Nada, el background viene plano, plano, plano. Cuando llega el momento que clipeo, pimba, se va hasta el nivel que tenga la llave, que tenga el fill, perdón. Y arranca esa rampa desde ese punto. En el segundo caso, fíjense que aparte mete una ganancia. ¿Qué hace la ganancia? Que la llave, en lugar de transitarse, digamos, del 0 al 1 abruptamente, le pone una pendiente a esa llave. Es como ponerle una suerte de anti-aliasing. En lugar de hacer que la llave sea súper abrupta, vos con la ganancia varías la pendiente de esa llave. ¿Está bien? Por eso, tocando los ajustes, nunca terminaba de entender qué hacía uno, qué hacía el otro, porque los dos modificaban la llave y no me quedaba claro qué era. Porque la ganancia a mí me sonaba más a transparencia que otra cosa. Y bueno, si le doy más ganancia, pongo bien que no sea para nada transparente lo que inserto. No, en realidad
es esa pendiente. Cuando es algo muy finito y vos tocas mucho esa pendiente, es como que no llega a entrar del todo esa inserción, porque se cruzan esas dos diagonales, ¿no? Entonces pareciera como que es transparencia por momentos, pero no es transparencia, es esa cosa. Entonces la resultante que pueden ver en el dibujito ahí más abajo es casi una diagonal, la suaviza esa subida y empezás a ver un corte un poco más amigable. ¿Cómo se ajusta eso? Bueno, se ajusta hasta que vos veas que el background, la señal que tenés en el fondo, las barras o lo que hayas puesto de background, no varíe la luminancia. Cuando vos enterrás mucho para un lado o para el otro, ves que se aclara o lo oscureces. Bueno, tenés que tratar de ajustar, depende de lo que uses. Por eso el Luma Key está buenísimo cuando tenés fondos bien marcados. Yo qué sé, que el background es negro y nunca vas a tener letras negras. Ahí sirve, está bueno. Pero no se usa siempre porque lo normal es que un generador de caracteres o lo que sea genere la llave ya con el anti-aliasing y todo resuelto en la señal de llave. Cuando generás algo con su canal de llave ya que te lo manda el CAE, el Alpha Channel, mantenés apretado el botoncito normalmente en el switcher de Linear Key, ping, ajusta todos los niveles automáticamente a darle bola a la llave 100% y te olvidas de los problemas y sale perfecto. ¿Está bien? Pero bueno, si vas a ajustar a mano porque no hay key y lo tenés que generar vos a mano, están todos esos ajustes. Bueno, invertir de vuelta. Si querés insertar en las partes oscuras, en lugar de las partes claras, invertís y la llave que generaste la da vuelta. Básico. Y bueno, el ajuste de fase, si vas a recortar en los switchers normalmente para hacer un recorte, tienen ya preseleccionados dos colores o más, verde y azul, están por default. Muchos tienen el rojo mucho para recorte no se usa porque si vas a recortar un ser humano que tiene muchos tonos rojos es una porquería. Lo más usado es verde y azul. Verde es muy luminoso, a veces te da muchos reflejos, tiene otros problemas, por eso muchos usan el azul. Y después en realidad puedes recortar en cualquier color que se te ocurra y para eso tenés el ajuste de fase. Pero normalmente es eso. Bueno, el concepto es similar en todos los keyers, pero es esto que les decía. Se comportan del mismo nodo, no todas las marcas no le llaman transparencia al que ajusta el nivel de transparencia, porque de vuelta la transparencia es que esa llave cuando ya hay que generar el agujero no lo genere al 100%, sino que haga un fundido. Ponerle una marca de agua, ponerle bien el logo, pero yo quiero insertarlo transparente, tocas la transparencia. Algunos le llaman ganancia a eso, y ahí más confusión te haces, ¿no? Te vas de ROS a Grass Valley y seguramente uno le llama invert y otro le llama neg. ¿Qué es negativo? Bueno, nada, negar la llave. Nada. Sepan que no todos se ponen de acuerdo en cómo llamarlo. Y aparte algunos le inventan cosas y dicen, no, lo mío no es ganancia, es anti-aliasing mejorator. Entonces le cambian el nombre. Bueno, upstream keyer, downstream keyer. Hoy vamos a terminar con keyers y vamos a cortar porque ya son las 5 menos 10. Dependiendo de dónde lo conectás el keyer, se lo llama upstream keyer o downstream keyer. El upstream keyer es aguas arriba. Por ejemplo, un chroma keyer normalmente es upstream keyer, porque vos ¿qué haces? Lo preparás en el switcher o en un equipo externo, lo metés al switcher y después lo fundís, después le agregás los logos y todo lo demás. Entonces usaste un keyer, pero aguas arriba. En el caso del downstream keyer, DSK, es una vez que vos ya hiciste todos los procesos, pasás por el keyer y ahí, pimba, le insertás el logo. El logo normalmente es downstream keyer. Pero así todo puede ser cualquier cosa, downstream keyer y cualquier cosa upstream keyer. Es un concepto que te dicen esto, es un DSK o es un... Bueno, lo que aclara el downstream keyer o upstream keyer es eso, si está antes o después de la salida. Por ejemplo, si vos tenés un switcher que no tiene más entradas de key, porque tiene un solo keyer, y querés meter o agregar un generador de gráfica, como eran algunos generadores, como la gran mayoría, en su momento los que eran discretos, tenían entrada de background. Entonces vos podías meterle al generador de gráfica o al equipo que metía texto al aire, en lugar de entrar el equipo al switcher, vos podías entrar el switcher al equipo. Bueno, en ese caso, el generador de gráfica se comportaba como un DSK, estaba aguas abajo del switcher, cuando normalmente vos lo pones upstream keyer. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos diferencias, cuando les hablan de up y down, y muchas veces van a ver que los keyer los llaman DSK, y bueno, hay veces que un DSK no es tan DSK, es DSK de lo que tiene para atrás, pero es upstream keyer de lo que tiene para abajo. Entonces, es una nomenclatura así media rara. ¿Qué más puse acá? Conceptos. Ping y se acabó. Bueno, para la próxima vamos a arrancar un poquito con Switcher Master. Después vamos a ver Switcher de producción. Después vamos a ver Frame Synchronizer, muy rápido porque ya saben lo que hace. Y algún que otro equipo que se me ocurra agregar, que tengo que mirar la listita de los que había pensado. Y ya pasamos a compresión,
Ese es un poquito más heavy. Y todavía tengo que ver bien cómo darle forma para no hacerlo muy aburrido. No sé hasta acá, señores, cómo lo vieron, qué les pareció, se aburrieron mucho. No, venimos bien. ¿Estamos bien? ¿Más o menos sabían todo esto? ¿Aportó algo? No, Pone- aportó mucho, esta última parte aportó mucho. Bueno, Ayuda a explicar los por qué también, ¿no? claro. Sí, hay muchas nomenclaturas y muchas cosas que una vez las da por... entiende un concepto porque es como se lo contaron. Digo, mira, esto es un DCK. Y en realidad no Claro. era un DCK. Es un keyer. Ok, listo. Pongámonos de Claro. acuerdo. Bueno, Por ejemplo, bueno, cuando ven los switchers, ¿a qué se le llama mix efectos? Barra de programa o previo, nada, ese tipo de conceptos. Así que bueno. Bueno, me alegro, muchachos. Espero la semana que viene, tipo, no sé si será miércoles o el jueves, metemos la clase siguiente, nos quedarían 3 más, las 7, la 8 y la 9. No, 8, 9 y 10, perdón, no sé ni contar. 8, 9 y 10. Muy bien.